¿Qué tal están? Nicolas Harsoeker, 1656-1725, nacido en Países Bajos, ocupa un lugar singular en la historia de la ciencia del siglo XVII porque representa la transición entre la filosofía natural clásica y una ciencia cada vez más basada en instrumentos, observación directa y modelos mecanicistas de la naturaleza. Su obra se sitúa en el cruce entre matemáticas, óptica y biología temprana, y su figura es inseparable del gran movimiento intelectual de la Revolución Científica Europea. En cuanto al contexto histórico, hay que hablar de la República de las Provincias Unidas, Holanda, Países Bajos. Harsoeker nació en Gouda en 1656 en el seno de la República de las Provincias Unidas, uno de los espacios más avanzados de Europa en términos científicos y culturales. En este entorno convivían el comercio internacional, la tolerancia religiosa relativa y una intensa circulación de libros e instrumentos científicos. Este contexto es crucial. La ciencia holandesa del siglo XVII no dependía de grandes universidades centralizadas, sino de redes de artesanos, ópticos, filósofos naturales y matemáticos. En este ambiente se desarrollaron figuras como Christian Huygens, quien sería una influencia decisiva en el joven Harsoeker. La importancia de este entorno no es secundaria. La microscopía, la óptica geométrica y la mecánica experimental nacen o surgen precisamente en este ecosistema de innovación técnica. Harsoeker es un producto directo de este modelo cultural. En cuanto a su formación intelectual, se formó en matemáticas y filosofía natural, a diferencia de otros científicos coetáneos formados en universidades tradicionales con fuerte carga escolástica. Harsoeker se educó en una tradición más práctica y matemática. Desde joven mostró interés por la geometría, el cálculo de proporciones y la construcción de instrumentos ópticos. Su formación no fue exclusivamente académica, sino también artesanal e instrumental. Esto es clave para entender su obra. Harsoeker no es solo un teórico, sino un constructor de dispositivos científicos. El contacto, además, con la obra de Huygens le permitió familiarizarse con problemas avanzados de mecánica, óptica y geometría. Huygens había desarrollado importantes estudios sobre la luz, el movimiento pendular y la teoría de ondas, y su influencia contribuyó a que Harsoeker adoptara una visión cuantitativa de la naturaleza. Y esto fue clave para su formación también. En cuanto al giro hacia la microscopía, uno de los elementos decisivos en la formación de Harsoeker fue precisamente su fascinación por los microscopios, instrumentos que en ese momento estaban transformando la ciencia europea. La posibilidad de observar estructuras invisibles al ojo humano abría un campo completamente nuevo, el mundo microscópico. Y Harsoeker no solo utilizó microscopios de los que disponía ya existentes, sino que también diseñó y mejoró modelos propios de microscopio. Esta actividad lo situó dentro de una tradición de científicos artesanos que incluía figuras como Leeuwenhoek, aunque Harsoeker se orientó hacia interpretaciones más teóricas y matemáticas de lo observado. La microscopía no era simplemente una técnica, era una revolución epistemológica. Permitía cuestionar la autoridad de los textos antiguos y sustituirla por la observación directa. En cuanto al clima intelectual europeo, hay que señalar que durante el periodo de formación de Harsoeker, Europa vivía una intensa transformación intelectual. La física aristotélica estaba siendo sustituida por explicaciones mecanicistas del mundo, en las que la naturaleza se concebía como un sistema de partículas en movimiento regido por leyes matemáticas. En este contexto emergen debates fundamentales sobre, por ejemplo, la naturaleza de la materia, la estructura de los cuerpos vivos, el origen de la vida, la propagación de la luz, el papel también de las matemáticas en la física, etc. Harsoeker se inscribe plenamente en este programa mecanicista, aunque con aportaciones propias en el ámbito biológico. En cuanto a los primeros contactos científicos y redes europeas de su tiempo, Harsoeker se integró pronto en redes científicas internacionales. Estas redes no funcionaban como instituciones modernas, sino como intercambios de cartas, demostraciones de instrumentos y visitas entre científicos. Uno de los centros más importantes de estas redes era el círculo asociado a Leibniz, quien realmente mantenía correspondencia con matemáticos, físicos y filósofos naturales de toda Europa.
Aunque Harshöker no fue uno de los corresponsales más cercanos de Leibniz, sí participó del mismo ecosistema intelectual donde se discutían problemas como, por ejemplo, el cálculo infinitesimal, la naturaleza de las fuerzas, la estructura del continuo, la relación entre geometría y física. Y en este ambiente intelectual, pues diríamos que consiguió interpretar la naturaleza como un sistema matemáticamente estructurado. Además, hay que señalar también la revolución de la microscopía y el mundo invisible. El gran salto intelectual de Nicolás Harshöker se produce cuando la microscopía deja de ser solo un instrumento de curiosidad y se convierte en una herramienta de investigación sistemática. En el siglo XVII, observar lo invisible no era simplemente ampliar la visión humana, era cambiar también la estructura misma del conocimiento científico, y esto era realmente esencial. Harshöker trabajó en un momento en que el mundo microscópico comenzaba a revelar una complejidad inesperada. La idea de que la materia era homogénea y simple se desmoronaba ante la evidencia de estructuras internas cada vez más finas. Este descubrimiento alimentó una pregunta central de la filosofía natural: si lo visible ya es complejo, ¿qué ocurre con el origen de los seres vivos? En este sentido, sus microscopios, aunque primitivos, según estándares actuales, como es lógico, le permitieron observar espermatozoides, tejidos animales y estructuras vegetales con un nivel de detalle sin precedentes. Estas observaciones fueron decisivas para sus teorías posteriores. En cuanto al problema del origen de la vida, pues uno de los grandes debates científicos del siglo XVII era precisamente el origen de los organismos. Existían varias hipótesis en competencia, que eran, por ejemplo, la generación espontánea, vida que surge de la materia inerte, la epigénesis, el organismo se forma progresivamente, el preformacionismo, el organismo ya existe en miniatura, y Harshöker se inclinó claramente por la tercera opción, el preformacionismo. Esta teoría sostenía que los organismos no se construyen progresivamente, sino que ya están completamente formados desde el inicio, aunque en tamaño microscópico. El desarrollo consistiría simplemente en un aumento de escala. Es una teoría errónea, pero es la que se sostenía entonces. El homúnculo es la imagen más famosa de Harshöker. La contribución más célebre y también más polémica de Harshöker es su representación del llamado homúnculo. Según su interpretación, equivocada, dentro del espermatozoide humano podría existir un ser humano diminuto ya completamente formado, con todas sus partes organizadas. Aunque Harshöker fue prudente en algunos textos, su famoso dibujo de un pequeño ser humano en el interior de una célula reproductiva se convirtió en una imagen icónica de la ciencia premoderna. Esta idea no debe interpretarse tampoco como simple fantasía. En su contexto histórico, el homúnculo era un intento serio de resolver un problema científico real: cómo explicar la formación de estructuras complejas sin recurrir a mecanismos aún desconocidos en su tiempo. En cuanto al mecanicismo biológico, Harshöker interpretaba la vida desde una perspectiva mecanicista. Para él, los organismos no eran entidades misteriosas dotadas de fuerzas vitales inexplicables, sino estructuras materiales organizadas según principios físicos. Esto lo acercaba a la corriente dominante de la revolución científica, que buscaba explicar todos los fenómenos naturales mediante partículas en movimiento y leyes matemáticas. Sin embargo, en biología, esta reducción tenía límites evidentes, lo que llevó a debates intensos con otros científicos coetáneos. En cuanto al debate con la epigénesis, frente al preformacionismo de Harshöker, otros científicos defendían la epigénesis, especialmente más tarde figuras como, por ejemplo, Caspar Friedrich Wolff. Según esta teoría, el organismo se forma gradualmente a partir de estructuras simples que se diferencian con el tiempo. El conflicto entre ambas visiones fue central en la historia de la biología. El preformacionismo ofrecía claridad conceptual, pero no explicaba el desarrollo. La epigénesis explicaba el desarrollo, pero era más difícil de visualizar con los conocimientos existentes en el siglo XVII. Harshöker se situó firmemente en el primer campo. Y en cuanto a las limitaciones de su teoría, hay que decir que desde la perspectiva moderna la teoría del homúnculo es incorrecta. Sin embargo,
su importancia histórica es enorme porque representa, sin duda, un esfuerzo temprano por aplicar la observación microscópica a problemas biológicos fundamentales. Sus errores no son simples equivocaciones, sino intentos coherentes dentro del marco conceptual disponible en su época. En cuanto a las primeras repercusiones en Europa de estas investigaciones, las ideas de Hartsoecker se difundieron rápidamente en los círculos científicos europeos. Su combinación de microscopía e interpretación teórica lo convirtió en una figura conocida en debates sobre biología, aunque no siempre aceptada. Algunos científicos valoraban su capacidad observacional, mientras que otros criticaban la especulación excesiva de sus conclusiones. Hartsoecker, en la red científica europea, podemos decir que fue clave. En el siglo XVII, la ciencia no funcionaba todavía como un sistema institucional moderno, sino como una red fluida de correspondencia, viajes, demostraciones, instrumentos y debates en academias emergentes. Nicholas Hartsoecker se integró plenamente en este modelo europeo de circulación del conocimiento. En este sentido, la República Holandesa, donde se formó, actuaba como un nodo central de esta red. Allí llegaban libros, instrumentos ópticos y cartas desde Inglaterra, Francia, Alemania e Italia. Hartsoecker aprovechó esta posición geográfica e intelectual para entrar en contacto con los principales debates científicos de su momento. Y su actividad no fue la de un académico aislado, sino la de un científico inserto en una comunidad internacional que compartía problemas comunes. Por ejemplo, la naturaleza del movimiento, la óptica geométrica, la estructura de la materia y el origen de la vida. En este sentido, hay que decir también que la relación intelectual con Leibniz por parte de Hartsoecker fue muy importante. Una de las cuestiones más importantes para entender su contexto es su proximidad intelectual al entorno de Leibniz. Aunque no existe una correspondencia extensa y directa conservada entre Hartsoecker y Leibniz, ambos compartieron un mismo horizonte científico. Leibniz buscaba una descripción matemática del universo basada en el cálculo infinitesimal y en la idea de una naturaleza racionalmente estructurada. Hartsoecker, por su parte, intentaba aplicar este mismo ideal de racionalidad al mundo microscópico. El punto de conexión no era tanto personal como conceptual. Ambos defendían un universo regido por leyes inteligibles y ambos rechazaban explicaciones puramente cualitativas de la naturaleza. Ambos también buscaban estructuras subyacentes invisibles que explicaran los fenómenos. En este sentido, Hartsoecker puede situarse dentro del clima leibniziano de la ciencia europea, aunque su contribución se orientara más hacia la biología y la óptica que hacia el cálculo puro. También hay que considerar otros aspectos, como por ejemplo las matemáticas, la física y la visión mecanicista del mundo. Hartsoecker también participó en los debates matemáticos y físicos de su época. Aunque no fue un creador de sistemas matemáticos comparables a Newton o Leibniz, sí adoptó una visión del mundo profundamente influida por la matematización de la naturaleza, siguiendo en este sentido la trayectoria de Galileo, por ejemplo. La idea central del mecanicismo era que todos los fenómenos físicos podían explicarse mediante partículas materiales, movimientos y choques, leyes geométricas o matemáticas. Hartsoecker aplicó esta visión no solo a la física, sino también a la biología. El organismo vivo era para él una estructura material organizada según principios mecánicos, aunque con un nivel de complejidad mucho mayor de lo que se podía observar directamente. En este orden de cosas, también hay que destacar que es importante analizar la labor realizada con instrumentos y la experimentación. Uno de los rasgos más importantes del entorno científico de Hartsoecker es la centralidad del instrumento. El microscopio no era un simple accesorio, sino una extensión del pensamiento científico. Hartsoecker perfeccionó instrumentos ópticos que permitían ampliar la capacidad de observación del ojo humano. Esta innovación técnica tenía consecuencias filosóficas profundas, como por ejemplo, lo real ya no coincidía con lo visible, la naturaleza se volvía progresivamente invisible en sus niveles fundamentales. El conocimiento dependía de mediaciones técnicas, por tanto. Este cambio epistemológico es fundamental para entender la ciencia moderna.
y también en cuanto a los debates sobre la materia y la estructura del mundo, en el contexto de Hartsoeker existía un gran debate sobre la naturaleza de la materia. Había dos grandes posiciones que dominaban el ambiente científico. La primera era la materia como continua y homogénea, visión tradicional. La segunda, la materia como compuesta por partículas discretas, visión mecanicista. Hartsoeker se situó claramente en la segunda posición. Su microscopía reforzaba la idea de que la materia tenía estructuras internas cada vez más finas, aunque no necesariamente infinitamente divisibles de forma empírica. Y esta visión lo acercaba a corrientes atomistas y mecanicistas que estaban en expansión en Europa. De esta manera, la ciencia realmente iba avanzando y además era una especie de red internacional de ideas. El caso de Hartsoeker ilustra un rasgo clave del siglo XVII. La ciencia no se desarrollaba en aislamiento nacional, sino en una red internacional de intercambios. En esa red participaban numerosos científicos, filósofos naturales, matemáticos, ingenieros de instrumentos, médicos y anatomistas, académicos de nuevas sociedades científicas, etc. Hartsoeker circula en este mundo como un científico intermedio. No es un gran sistematizador como Newton, pero tampoco un simple observador local. Es un mediador entre técnica, observación y teoría. En cuanto a sus obras principales y producción científica, Hartsoeker dejó una producción científica relativamente dispersa, centrada sobre todo en óptica, microscopía y filosofía natural. No fue un autor de grandes sistemas filosóficos, sino de tratados técnicos y teóricos vinculados a la observación experimental. Su obra más importante es el ensayo de dioptría o de dióptrica de 1694, un tratado de óptica en el que expone sus investigaciones sobre la propagación de la luz, el diseño de lentes y la construcción de microscopios. En este texto se combina la matemática geométrica con la práctica instrumental, mostrando su interés por la precisión técnica. En esta obra se aprecia una característica central de su pensamiento: la convicción de que la mejora de los instrumentos ópticos conduce directamente a un avance del conocimiento científico, sin ninguna duda. Para Hartsoeker, ver mejor significaba comprender mejor. Además de este tratado, escribió diversos textos sobre biología microscópica y teoría de la generación de los seres vivos, donde desarrolla su interpretación preformacionista del desarrollo biológico. Y en este sentido, podemos decir que en cuanto a su recepción, en su propia época, fue ambivalente. Por un lado, fue reconocido en el siglo XVII como un excelente constructor de instrumentos y un observador cuidadoso del mundo microscópico. Por otro, sus interpretaciones teóricas, especialmente el homúnculo, fueron objeto de debate y crítica más bien negativa. Algunos contemporáneos o coetáneos consideraban que sus observaciones eran valiosas, pero que sus conclusiones iban más allá de lo que los datos permitían justificar. Este tipo de tensión era común en la ciencia de la época, donde la frontera entre observación e interpretación aún no estaba claramente definida o establecida. De todas maneras, hay que decir que la crítica moderna de sus teorías reconoce su gran labor. Las teorías de Hartsoeker están superadas, eso es verdad. El preformacionismo fue sustituido por la epigénesis y posteriormente por la biología del desarrollo moderna, basada en la genética, embriología y biología celular. El homúnculo es hoy considerado un error conceptual, ya que los organismos no existen preformados en miniatura dentro de las células reproductivas. Pero la crítica moderna no invalida su importancia histórica. Su teoría representa un intento coherente de explicar un fenómeno complejo con los medios conceptuales y técnicos disponibles en el siglo XVII. Eso hay que reconocerlo y ponerlo en valor. En cuanto a la influencia en la historia de la biología, aunque sus ideas fueron rechazadas, Hartsoeker tuvo una influencia indirecta significativa en la historia de la biología. Eso es indudable. Contribuyó a consolidar la microscopía como herramienta científica, estimuló el debate sobre la generación de los organismos, obligó a sus coetáneos a refinar teorías alternativas como la epigénesis, ayudó a delimitar el campo de la biología como disciplina autónoma
Y en este sentido, su papel no es el de un fundador de teorías correctas, sino el de un catalizador de debates fundamentales. Y eso por sí solo ya es algo realmente extraordinario. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya dispone de más de 13.400 vídeos. Hasta siempre.